Muy buenas, ¿qué tal? Collacios y collacies. Estamos aquí en la zona de los Follancos, en el concello Casu, con, bueno, ya el falleu que ves detrás mía ya está pelado porque ya llega la época invernal. Y tengo una historia, güey, que los casinos igual conocen, pero otra gente de Asturias no sabe de ella. Y que tiene que ver con una capilla que de antiguo había en Tañes, pero donde está ahora el Banzao, el embalse, que en los años 60 quedó, pues eso, somorguiada en cuenta del Banzao de Tañes. Y esa capilla está consagrada a la Malena, a Santa María Magdalena. Y llamó la atención que era una santa que en otras partes de Asturias nunca fue considerada como protectora de los ganaos, del ganao, porque este papel ya era de San Antonio, o de Sant Antón, depende. A esta capilla iba la gente con mantega que le ofrecían a la Malena y que llevábanla en un duerno y prendíase y ayumaba a la santa. Y un paisano de Avantru, de un pueblo que está muy cerca de Tañes, vilo en un libro de Alberto Álvarez Peña, contaba que la xente llegó un momento que tenía tanta devoción por la Malena para que protegiera el ganado, que llevaba mucha mantega, y la iglesia, en cuenta de, bueno, de dejarlo para lo que venía siendo ayumar a la santa y como ofrenda, pues hacía negocio con ella, ¿no? Había un volumen de mantega que la iglesia sacaba un porgüello económico en este sen de lo que llevaba la gente. Y a ver si hay alguien que nos está viendo, casinos y casines, y os pregunten a los pas, a los vuelos, sobre esta capilla que estaba en Tañes y quedó somorguiada en cuenta del Banzao que hay ahora, porque la capilla de Santa María, que es la que podemos ver en Tañes, está en riba del Banzao y es posterior a esta que os digo de la Malena. Así que, venga, ponéis algo en los comentarios si sabéis de esta historia y ya seguimos informándonos de este tema.